Espero que se encuentren bien. Voy a invitarle una vez más a que se ponga en pie y vamos a leer Mateo 7, del verso 7 al 12. Mateo 7, versículos 7 al 12. La palabra del Señor dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esta es la palabra del Señor. Pueden tomar su lugar. El título del sermón, notarán, es las reglas de oro, y parte de la razón, como veremos el día de hoy, es que el verso 12, que es conocido como la regla de oro, no está, aunque parece en nuestra vista estar desligada como una idea aislada del resto del texto. En sí, lo que veremos en esta mañana es que el verso 12 va conectado con la sección de los versos 7 al 11, está conectado con el verso 6, que parece ser otro tema aislado, y está conectado con los versos 1 al 5. Ahora, el dilema con esta frase de la regla del oro, que es en sí lo que está cerrando esta sección de los versos 1 al 12, es que muchos de nosotros hemos llegado a pensar en la regla de oro como algo que se conoce en el Oriente como el karma. Lo que hagas bueno, ¿será qué? Bueno para ti. Lo que dicen en español y en inglés, hay un buen karma. Oh, esa persona tiene buen karma. Hermano, nosotros en primer lugar no creemos en el karma, y la regla de oro no debe ser entendida como karma, pero algunos lo entienden de esa manera. O, por otro lado, entienden esta regla de oro como todo lo que se hace, se paga. Con lo que hagas, pagarás. Y de nuevo, una idea de esto. Y otros han tomado la regla de oro como otro refrán más que vemos en una galletita que en inglés se llaman en español se traduciría las galletas de fortuna, o las fortune cookies. Cuando usted va a un restaurante chino, los que han ido al restaurante chino, amén, a mí me gusta la comida china, el buffet chino, y al final te dan una galletita y la abres y sale un refrán. Y muchos han tratado la regla de oro como simplemente un refrán más, como una fortuna más, como algo que hay que hacer para que tu futuro sea mejor. Y lo que veremos en esta mañana, que esta frase va mucho más allá de simplemente un refrán más con una promesa futurística. Lo que veremos en esta mañana, en primer lugar, en los versos 7 al 11, es la bondad de Dios al nosotros pedir. Y en segundo lugar, veremos la bondad de Dios en la regla de oro. Hermanos, Dios es la razón por la cual la regla de oro existe. La semana pasada vimos que los versos 1 al 5 hablan de no juzgar hipócritamente. Es decir, como quedó claro, la palabra no está diciendo que no hay que juzgar. La palabra está diciendo que el error es juzgar hipócritamente. Y como vimos la semana pasada también, el verso 6 nos recuerda de la realidad de que tenemos que vivir con discernimiento.
de no dar las cosas sagradas a aquellos que continuamente las menosprecian, que en ese contexto se llaman los perros y los cerdos, de que el evangelio es precioso y debemos discernir cómo enviamos el mensaje y a quién enviamos el mensaje. Y por lo tanto, estas dos ideas van conectadas con lo que dice el verso 7. Y aquí vemos la bondad de Dios. El verso 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Ahora noten, vamos de no juzgar hipócritamente a discernir lo que damos, y el énfasis aquí, a discernir a quién damos lo sagrado, y el énfasis aquí es: ¿cómo puedo yo no juzgar hipócritamente? ¿Cómo puedo yo discernir a quién entregar lo sagrado y a quién no? Que es decir, el evangelio. Y la respuesta está aquí. Debemos ¿qué? Pedir. Debemos orar. Debemos buscar que Dios nos ayude, nos dé sabiduría para poder discernir correctamente, para poder no juzgar con hipocresía. Hay tres palabras aquí que vemos y todas están en el imperativo. Ateite, que es pedid; zeteite, que es buscad; y agonestai, que es llamar. Pedid, buscar, llamar, que en sí la última palabra griega, llamar, no es necesariamente, la idea no es llamar en voz audible. La idea o la mejor traducción es tocar. Toca la puerta. Pedid, buscad, tocar. Y todas están en el imperativo. Es decir, Dios no simplemente está dando una sugerencia aquí. Dios no simplemente está diciendo: bueno, si quieren pidan, si quieren busquen, si quieren toquen. No. Dios nos está ordenando, o Jesús específicamente nos está ordenando, nos está llamando. Él está diciendo: busquen, toquen, pidan. Dios está dando una ordenanza aquí. ¿Cuándo debemos pedir? ¿Cuándo debemos buscar? ¿Cuándo debemos llamar o tocar? Bueno, el verbo no es simplemente una ordenanza, un imperativo. El verbo está en el presente, y eso significa que debemos hacerlo continuamente. De que hoy debo buscar y mañana debo buscar, de que hoy debo pedir y mañana debo pedir, de que hoy debo tocar, debo llamar y mañana debo llamar, y día tras día tras día debo vivir en un constante pedir, buscar y llamar. Jesús nos está ordenando que si queremos realmente discernir correctamente y si realmente queremos ser personas que juzgan correctamente, no podemos hacerlo separados de una vida de oración. Y esto lo hemos visto. Notarán que a través del Evangelio de Mateo, aún en la enseñanza de orar, en ambos textos, aquí en el capítulo 7 y en el capítulo 6, el énfasis ha sido claro: no existe discípulo que no lleva una vida de oración. Es todo lo contrario. Un discípulo que no ora no está funcionando como un ciudadano del reino. Porque la oración, como lo vimos en la oración de Jesús, en el Padre Nuestro, la oración nos recuerda que nosotros vivimos dependientes ¿de quién? De Dios. Aquel que no ora está diciendo: yo no necesito a Dios, yo puedo sobrevivir este día sin Dios. Y Jesús nos está recordando otra vez, a través de estos verbos, nos está ordenando a recordar que necesitamos de Él, y que aquel que está en el reino reconoce su necesidad de buscar a Dios, de pedirle a Dios, de tocar la puerta a Dios. Pero noten, las frases son importantes: pedid, buscad, llamad.
¿quién pide en el sermón del monte? ¿O a qué nos recuerda el pedir? Regresa conmigo a Mateo 5, verso 3, donde inicia el sermón del monte. Bienaventurados los que, los pobres en espíritu. ¿Notan la ilustración? Cuando tú ves a un pobre afuera, ¿qué está haciendo? ¿Pidiendo qué? Dinero, normalmente. Algunos dicen, hey, cómprame un sándwich o lo que sea. Pero normalmente están pidiendo dinero. ¿Quién es el que pide orando a Jesús? Aquel que reconoce lo que aprendimos en Mateo 5:3. Bienaventurado es el pobre. ¿Quién es el pobre? Aquel que reconoce que no tiene nada que ofrecer a Dios. Aquel que reconoce que es un pecador. A esa persona Dios le llama. Jesús nos recuerda como el pobre debemos venir día tras día pidiendo a Dios. Porque hermanos, somos pobres en espíritu. Nosotros no anhelamos buscar a Dios. O por un lado, Jesús nos está recordando en la sección inmediata que debemos pedir para juzgar correctamente y para discernir correctamente. Pero por otro lado, Jesús en el capítulo 7 nos está recordando de todo lo que ha venido diciendo en el Sermón del Monte. Y nos está recordando que debemos pedir porque somos pobres en espíritu. Y aquel que pide, ¿cuál es la promesa? El Padre nos recuerda en el capítulo 7 que no es simplemente una promesa de pedir. El texto es claro: pedid y se os ¿qué? Dará. Hermanos, Dios no es como nosotros, que cuando un limosnero viene y nos pide, nosotros decimos, no, lo va a usar para drogas, no, lo va a usar para el chupe, para tomar, no le voy a dar, no. Dios dice, el pobre en espíritu que viene a mí, aquel que pide, el Padre ¿qué? Da. Dios da al que pide. ¿A qué nos recuerda el buscar? Nos recuerda a Mateo 5, verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos ¿qué? Serán saciados. Aquel que busca ser saciado. Busca porque tiene necesidad, tiene falta de algo. Y Jesús de nuevo no solo nos está ligando a la sección inmediata, pero nos está recordando que Él ya nos ha enseñado que nosotros no solo somos pobres en espíritu, pero también somos aquellos sedientos y hambrientos. Pero sedientos y hambrientos, ¿por quién? No por lo físico, sino por Dios, por su presencia, por su palabra. Y Jesús nos está invitando, busca a Dios y serás ¿qué? Saciado. Busca y hallarás. Cuando pides, Él te dará. El hambriento, el sediento, buscando, hallará. Será satisfacido por Dios. Y luego Jesús nos ordena a llamarle, a tocar. Y la pregunta es, ¿tocar qué? ¿Llamar a qué? ¿A quién llamamos? ¿A quién tocamos? Y es el recordatorio de cómo Jesús inicia la oración del Padre Nuestro en Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora ¿a quién? A tu Padre Celestial. El recordatorio de no ser como los fariseos hipócritas, que aunque aparentaban tocar la puerta del Padre Celestial, realmente estaban tocando la puerta de ser vistos. Querían impresionar a los otros judíos. Y Jesús, al usar este lenguaje de tocar la puerta, nos recuerda que nosotros lo hacemos en secreto, pero que vamos al Padre. Nosotros tocamos la puerta del Padre. A Él es el que buscamos. A Él es a quien llamamos. Y hermanos, entendiendo esto y entendiendo cómo Jesús está ligando estas frases al resto del Sermón del Monte, aclara mucho de lo que Jesús quiere que entendamos de este texto. Para decirlo de otra manera,
normalmente, este pasaje se escucha así: toca, pide, busca. Hermano, usted no tiene un carro del año porque no le ha pedido a Dios. Ese milagro de que en esta semana, si tú siembras una semilla de $700, Jesús va a sembrar una semilla de 7,000 en tu cuenta bancaria, pero no lo has recibido porque no has pedido y no has buscado y no has llamado. Hermano, eso no es lo que estas frases se refieren. Lo dije hace unas semanas atrás. Jesús no es un genio en la lámpara mágica donde yo traigo mis 3 deseos y le toco 3 veces a la Biblia y Él me va a dar todo lo que yo deseo y lo que yo quiero. No. Jesús aquí está haciendo claro que pedimos porque somos pobres en espíritu y buscamos porque somos hambrientos por Él y llamamos no solo por nuestra necesidad, pero nota el verso 8: porque todo el que pide, ¿qué? Recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. En el verso 7 estas promesas están en el futuro. En el verso 8 están en el presente. Y la idea del pasaje es claro: nosotros no oramos a un Dios sordo. Nosotros no buscamos a un Dios que no escucha. Yo sé que a veces, y eso es lo difícil, en momentos de necesidad parece ser que los oídos del cielo están cerrados. Parece ser de que Dios no escucha. Pero el pasaje aquí es claro. Dios está prometiendo que aquel que pide, recibirá. Aquel que busca, hallará. Aquel que llama, se le abrirá. Pero este es el problema. ¿Qué estás pidiendo? Y el segundo problema, ¿a quién estás pidiendo? Porque muchos tocamos la puerta del gobierno, la puerta de amistades, la puerta de relaciones, la puerta de noviazgo. Buscamos refugiarnos en la puerta de pastillas, en la puerta de terapia, en la puerta de X cosa. Y buscamos por todos lados menos a Cristo Jesús. Y hermanos, ese es el dilema. Pero hay otro aspecto aquí que tenemos que entender: que aunque estas son promesas que vemos, a veces nosotros podemos decir: yo estoy buscando, estoy llamando, pero Dios no contesta. Yo creo que noten algo aquí. Santiago 4, 2 al 3 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y esta es la idea de la implicación aquí. Hermanos, nosotros no podemos aparentar buscar. Santiago nos recuerda que no simplemente se trata de aparentar buscar. Dios conoce la intención de nuestro corazón. Dios realmente conoce quién realmente está buscando a Dios porque anhela conocerle, porque le anhela a Él, y quién simplemente le busca para que Dios sea otra persona más que lo saque de sus problemas. Hermano, nosotros no estamos aquí porque simplemente tenemos problemas. Porque tarde que temprano no habrá ¿qué? Problema. De repente Dios soluciona nuestros problemas. Pero aún aunque haya problemas o no haya problemas, el texto aquí es claro. Debemos pedir, debemos buscar, debemos llamar. Y si tu punto de vista es simplemente voy a buscar a Dios para que Él me saque de ciertos dilemas, y al momento que Él me saque yo me voy, por eso Santiago dice: no recibís lo que pides, porque Dios conoce nuestro corazón. Y lo opuesto es dicho en Jeremías 29: aquel que me busca, me hallaré, porque me busca de todo corazón. Y ese es el punto aquí, hermano. Dios responde a oraciones sinceras, no a oraciones manipuladoras. Nosotros no podemos manipular a Dios y no podemos torcerle el brazo a Dios. Lo que Dios anhela de sus discípulos es aquellos que realmente le buscan a Él de corazón.
porque desean tener una relación con Él. Pero hay más. No es simplemente pedir, buscar, porque Él contesta. Ahí está la bondad de Dios. Vemos que Él contesta nuestra oración, pero las dos ilustraciones del verso 9 y 10 aclaran esta idea. Jesús, en este pasaje nos está diciendo que hay que venir y hay que orar al Padre precisamente porque está prometido que Él en su bondad nos contesta la oración. Y de nuevo, estas dos ilustraciones nos dan la idea. En el verso 9, la ilustración es de un hijo que pide pan. Dice el verso 9, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y en el contexto histórico, el pan de Israel específicamente, cuando era bien hecho, el exterior se miraba como una piedra. La idea es que era redondo, bien redondo, salía el pan redondo, bien lisiado, bien lijo, creo que es la palabra correcta, igual que una piedra formada redondita. Y entonces, si mirabas el pan de lejos, podría parecer como una piedra. Y el énfasis entonces es que, ¿qué padre le daría una piedra a un hijo? En otras palabras, ¿qué padre al hijo que le pide pan le engañaría? O sea, qué buen padre, cuando su hijo le pide pan, va a decir, hey, ten aquí una piedra. Me recordó esto, hay un show que salía hace unos años en los 90s, aún en los principios del 2000, que en inglés se llamaba Punk'd. Con un personaje que famoso, un actor que se llamaba Ashton Kutcher, o se llama Ashton Kutcher, y el show era básicamente él buscaba gente famosa, ya sea comiendo, haciendo entrevistas o lo que sea, y el punto era que llegaban estas personas y él creaba un escenario, vamos a decir, alguien comiendo, y el mesero empieza a hacerle bromas, empieza a ser rudo, y esta persona famosa se enojaba, y al final salía Ashton Kutcher y decía, you got punked, o sea, caíste, te dimos la broma. Y el punto es ese: qué buen padre, cuando el hijo le pide pan, trata de engañar a su hijo dándole una piedra. Traducción: cuando ores a Dios, no pienses que Dios es así, que Dios es alguien como los dioses griegos, tratando de manipular, tratando de engañar, tratando de no darte lo que pides. El énfasis aquí es: no pienses en Dios como alguien que trata de engañarte. Así como un buen padre no engañaría a su hijo dándole una piedra, Dios tampoco. Él escucha nuestra oración. Él no está tratando de engañarte al responder a nuestra oración. El verso 9, la ilustración, la idea es de engaño. Dios no nos engaña a contestar nuestra oración. El verso 10 es un poco diferente. El verso 10 dice: o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Y la idea aquí es, la primera, la ilustración trata con engaño. Aquí, la ilustración cambia de engaño a algo de pecado. Algunos comentaristas argumentarían, yo creo que la idea cambia de engañar a peligro. Algunos comentaristas notan que ¿quién de sus padres le daría a un hijo una serpiente? En el sentido de que la serpiente es un animal inmundo. Entonces, qué buen padre que un niño le pide comer pescado, le da una serpiente, es decir, hace que su hijo peque al comer la serpiente. Pero yo creo que la ilustración no tanto va de ese lado, sino la idea es, como dice John Stott, que qué buen padre, cuando su hijo le pide pescado, le da una serpiente que puede, ¿qué? En otras palabras, esta es la imagen. El niño va a morder, pensando que va a comer pescado, está a punto de morderlo y al final termina siendo ¿qué? Mordido por la serpiente. La idea cambia de engaño a peligro. Qué buen padre, si su hijo le pide pescado, pone a su niño en peligro.
Y el punto aquí es, hermanos, cuando nosotros oramos a Dios, Él es un buen Padre, no simplemente un buen Padre que no nos engaña, pero por otro lado, cuando contesta nuestras oraciones, Él no nos está metiendo en peligro. Ahora, tal vez alguien diría, hermano, usted no conoció a mi papá. Mi papá sí es capaz de darme una piedra. Mi papá es capaz de no solo darme una víbora, sino darme 2 o 3. Hermano, usted no conoció a mi papá. Mi papá me pecaba, era malo, hermanos. La ilustración es de Jesús. Y Él está asumiendo y se está refiriendo a buenos padres terrenales. Jesús es el que está dando el ejemplo, y entiendo que tal vez muchos de nosotros tuvimos padres rudos que hínquese aquí y por media hora hincados en frijoles o hincados en arroz, y si usted se movía le daban 3 latigazos o tal vez lo colgaban. Yo pensé que yo la tuve mal, he escuchado historias de algunos de ustedes, horrendo, y entiendo. Pero hermanos, no podemos nosotros pensar en nuestros padres terrenales y pensar que Dios es así con nosotros, porque no lo es. El punto de la ilustración, hermanos, es claro. Jesús está asumiendo que el Padre terrenal es un buen Padre, pero más allá de ello, de que cuando yo pido, cuando yo busco, cuando yo llamo y Dios responde, Él no responde buscando engañarme, y Él no responde buscando ponerme en peligro. Y el verso 11 lo aclara aún más. Pues si vosotros, siendo ¿qué? Malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a qué? A los que le pidan. Ahora noten la idea aquí. ¿Malos en qué sentido? Es claro en la ilustración que Jesús no está hablando de malos padres que golpean o maltratan a sus hijos. No. Jesús está diciendo, aunque ustedes son malos, ¿malos en qué sentido? Aunque ustedes son pecadores, aunque hemos nacido en pecado, aún en nuestra maldad interior, aún en nuestra inclinación a pecar, nosotros sabemos dar ¿qué? Buenos regalos. Es más, tal vez algunos de ustedes cuando eran niños tenían a un tío, a un ser querido que te cantaba que llegara a la fiesta porque sabías que te iba a dar un ¿qué? Un buen regalo. Mamá invita al tío que siempre me compra el regalo de 200 pesos o de $200, no sé, o sea, el que sabe regalar, invítalo a la fiesta. Llega la Navidad, invítalo a la fiesta porque él sí da buenos regalos. Y la idea aquí es, teológicamente en el verso 11, noten lo que Jesús dice. Pues sí, ¿qué? Vosotros. Noten el lenguaje. Jesús no dice, pues sí, nosotros. Él está haciendo una distinción con Él mismo y con vosotros. ¿Cuál es la distinción teológica? Jesús no ha nacido en pecado. Jesús no tiene una inclinación a pecar. La idea aquí es, los pecadores son ustedes, no nosotros. Jesús no es el pecador. Y la idea es lo que dice el Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Que aún nosotros, naciendo en pecado, siendo pecadores, sabemos dar buenos regalos. Cuanto más, y esta es la distinción, si el pecador sabe dar buenos regalos, cuanto más el no pecador. Como iniciamos el servicio, Él es ¿qué? Santo. Salmos 99:3. Cuanto más, si el pecador sabe dar buenos regalos, cuanto más Jesús, cuanto más el Padre Celestial, que no es pecador, que Él es santo, cuanto más Él no dará buenas cosas al que ¿qué? Al que le pida.
Y hermanos, ahí está el dilema. El dilema está en: ¿cuándo fue la última vez que pediste? ¿Cuándo fue la última vez que buscaste? ¿Cuándo fue la última vez que tocaste? ¿Cuándo fue la última vez que reconociste que eres pobre en espíritu y tienes que pedir? Que estás hambriento y necesitas buscar de Él para ser saciado. De que Él es tu Padre celestial, y al que toca la puerta del Padre, Él le dará. ¿Y le dará qué? Buenas cosas. Pero hay otro problema ahí. El sermón, ya ven el patrón, de problema en problema en problema, en cómo nosotros estamos entendiendo las frases. La palabra es clara aquí, la promesa es clara aquí. El Padre en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Pero esta es la pregunta, y este es el meollo del verso 11. ¿Buenas de acuerdo a quién? ¿De acuerdo a mí? Dios, lo bueno para mí es... Las jovencitas dirían: este muchacho no es cristiano, pero yo lo convierto. Es bueno para mí. Esta jovencita no es cristiana, pero es buena para mí. ¿Recuerdan el pecado de Eva? Vio el fruto y le pareció bueno a sus ojos. Si esta promesa es bueno de acuerdo a mí, estamos en peligro. Pero aquí vemos la bondad de Dios. No es bueno a mi parecer. Y por eso, hermanos, a veces nosotros podemos decir: pero yo estoy, pastor, estoy buscando, estoy tocando, estoy llamando, pero ¿por qué la vida no se arregla? Porque a veces esa misma tribulación, y lo veremos del viernes en el estudio bíblico, esa misma tribulación, aunque no parece bueno a nuestros ojos, es para nuestro bien. La tribulación es lo que nos está acercando a Dios. La tribulación es lo que nos está haciendo reconocer lo que dice Pablo: yo soy débil, pero en mi debilidad he reconocido que Él es ¿qué? Fuerte. Oh, hermanos, yo no sé lo que estés atravesando en esta mañana, pero de algo estoy seguro. Lo que estés atravesando en esta mañana, decisiones que tienes que tomar, incertidumbre que has tenido que enfrentar, luto y dolor que tal vez está pasando, todas estas cosas son para tu bien. Amén. Vienen de un Dios soberano que da cosas buenas a los que le pidan. Hermanos, no perdamos la bondad de Dios en los versos 7 al 11. La palabra es clara. Nosotros pedimos, buscamos y tocamos, y Él nos responde con bondad. Él nos da buenas cosas. Y luego parece ser que Jesús, como que se le viene algo a la mente, y parece ser que el verso 12 está desconectado con los versos 7 al 11 y aún el resto de esta porción. Pero nota el verso 12, dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ahora, lo interesante es cómo inicia el verso 12. Así que, o en otras versiones, por lo tanto, o de modo que. ¿Y cuál es la idea aquí? La idea de Jesús es: así como Dios es bueno y nos da buenas cosas, de esa misma manera haced con los hombres. Así como Dios nos llama en el verso 6 a discernir correctamente, así también discierne con
los demás. Así como Dios nos llama a no juzgar hipócritamente, así también hacer con los demás. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros, ¿qué? Con ellos. Nadie quiere ser juzgado hipócritamente. Nadie quiere tener falta de discernimiento. Nadie quiere que alguien le dé cosas malas. Y de esa misma manera nosotros debemos hacer con los demás. Por eso en sí no es la regla de oro, es las reglas de oro. El verso 1 al 5, es una regla de oro. El verso 6 es otra regla de oro. Del verso 7 al 11 es otra regla de oro. Jesús está conectando todo esto con esta frase. Así como Dios ha hecho con nosotros, nosotros también debemos hacer con los demás. Y ahí está lo interesante. Porque yo quiero que ustedes sepan esta mañana, esta frase y este tipo de frase no es inventada por Jesús. Para decirlo de otra manera, Jesús no es el primero en decir tal frase. Por ejemplo, el hinduismo tiene una frase similar en sus escritos. Noten lo que el hinduismo dice, y quiero hacer un contraste con este pasaje. El hinduismo dice: no hagas a los demás nada que te doliere si te lo hicieran a ti. No hagas. Otro escrito antiguo, el budismo, dice: no hagas daño a los demás de una forma que tú mismo considerarías dolorosa. No hagas, no hagas. Es más, Jesús conocía de este rabí, porque lo vemos en varios pleitos que tienen los fariseos con los saduceos y aún interpretaciones del divorcio. Jesús conocía al rabí Hillel, y la historia cuenta que un día un gentil viene a este famoso rabí Hillel y le pide que resuma la ley. Y el rabí Hillel dice lo siguiente: lo que es detestable para ti, no lo hagas a alguien más. Esta es toda la ley, todo lo demás es comentario. Ahora, el judaísmo dice: no hagas. El budismo dice: no hagas. Aún habían frases de griegos filósofos en el tiempo de Jesús con frases similares, y el énfasis es no hagas. El rabí Hillel decía: no hagas a alguien más lo que es detestable para ti. No hagas, no hagas, no hagas. Pero noten lo que Jesús dice aquí. Jesús cambia la frase, porque la expresión negativa es fácil: no hagas. Pero el llamado del ciudadano del reino no es vivir una vida de restringirse de hacer las cosas. O sea, no hacer estas cosas es fácil. Pero ¿qué dice Jesús? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también, ¿qué? Haced vosotros con ellos. Hombres está en el plural. De nuevo, fácil no hacer algo, pero difícil hacerlo. ¿A qué me refiero? El pasaje dice: haced vosotros con ellos, con todos los hombres, no con los que me caen bien, no con mis cuates, mis mejores amigos, no con el gerente o el manager que me cae bien. Por eso, por un lado, y algunos dirían: no, hermano, eso me cuesta a mí también. Pero si comparamos los dos, más fácil morderme la lengua y no decir algo, pero difícil tratar a alguien como yo quiero ser, ¿qué? Tratado, especialmente cuando no me cae bien. Y hermano, no seamos santitos en esta mañana. Todos tenemos familiares, primos, tíos, no sé, amistades, trabajadores del trabajo. Todos tenemos a personas que no nos caen bien. Y sin embargo, Jesús no dice: hey,
no hagas o no trates a alguien. No, no. Jesús dice, ve y trata a esa persona como si fuera esa persona tratándote a ti de la misma manera. ¿Notan la diferencia? El budismo simplemente dice, no hagas. El hinduismo simplemente dice, no hagas. El rabí Hillel simplemente dice, no hagas. Jesús dice, no. El ciudadano del reino va y vive diferente al mundo. El ciudadano del reino va y hace. Y hace con aquellos que no lo merecen. ¿Por qué? Porque Jesús nos trata de la misma manera. Noten que en la regla del oro, Dios está en el centro. Así como Dios es bueno a dar buenas cosas, y el verso termina, haced vosotros con ellos, porque esto es ¿qué? La ley y los profetas. El verbo esto es el verbo estin. Hechos 2:16 lo dice de esta manera, mas esto es lo dicho o cumplido por el profeta Joel. Mismo verbo, el verbo estin. Este verbo está dando la idea de que Dios cumple. En esto se cumple la ley y los profetas. ¿En qué sentido? En que Dios nos trata de esta manera. Dios no juzga con hipocresía. Él juzga con discernimiento, y es Dios el que da buenas cosas al que le pide, y por lo tanto el ciudadano del reino está llamado, debido a que Dios nos trata de esta manera, de nosotros hacer lo mismo con los demás. Hermanos, Dios es el centro de la regla del oro. Para conectar esta sección del verso 1 al 12, la idea es clara. Dios juzga sin hipocresía. Él discierne correctamente y Él da buenas dádivas. Y de nuevo, repito, nosotros hemos sido llamados a hacer lo mismo con los demás. El ciudadano del reino no simplemente se restringe de no hacer cosas. El ciudadano del reino es aquel que vive y trata a los demás así como Dios lo ha tratado a él. Y hermanos, Dios a nosotros nos ha tratado con mucha gracia y con mucha misericordia. Y yo los dejo con estas palabras de Stephen Whitmer. Él dice, veamos a Dios en la regla de oro y veremos que no se trata de mejorarnos moralmente. Es una forma radical de vivir que solo pueden seguir aquellos que experimentan a diario la infinita generosidad de Dios en sus vidas. Traducción, ¿quieres vivir esta regla de oro? Pide, busca y toca, porque Él te abrirá. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que trae convicción aún de pecado. Y Padre, yo te pido que tú nos ayudes a nosotros a diariamente ir a ti y pedir y buscar y amar, y hacerlo con la fe y el entendimiento de que tú escuchas y que tú respondes a nuestras oraciones, no de acuerdo a nuestros caprichos, sino de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Padre, porque vivimos bajo tu voluntad, y ayúdanos a reconocer que todas las cosas obran para bien para aquellos que te aman. Te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.